Además, ya está conectado con nosotros de manera telemática el senador Rojo Edwards del Partido Social Cristiano. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Muy bien, Cecilia, un gusto saludarte, un gusto estar contigo. Hace tiempo que no estaba en tu radio. Un cariñoso saludo también por tus auditores y auditoras. Muchas gracias, senador. Partamos al tiro, entremos en materia, entremos a picar. Usted no es partidario de apoyar esta reforma de pensiones. ¿Esto pese a lo que ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo hoy o eso cambia la mirada? No, yo creo que lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo, más allá de los parabienes y de las palabras de que esto no es tan grave, etcétera, demuestra muchos elementos de riesgo. Por ejemplo, dice claramente que se esconda la deuda, porque lo que estamos haciendo acá, Cecilia, es el Estado va a pedirle plata a la clase media. Y digo clase media porque los que ganan más que el tope imponible van a pagar la mitad o un tercio de lo que gana una persona que gana menos del tope imponible. Entonces le pides plata a la clase media, haces un reparto, le pagas a personas que hoy día están con pensiones, pero a la persona cuando le devuelves la plata, se la devuelves con una serie de problemas. Primero, no tiene garantía estatal, tiene un porcentaje de garantía Mm. estatal, lo que tiene es garantía de un fondo que está fuera del Estado. Eso es lo primero. Lo segundo, en circunstancias que claramente esa plata, por lo menos las estimaciones dicen que va a rentar 4 o 4,5% de aquí a 20 años, por ejemplo, te la devuelven con un 2% si es que el fondo tiene Sí, buena salud financiera en senador. el futuro. O Senador, sea, pero sí. precisamente, por ejemplo, lo del fondo de este que usted habla del Fondo Autónomo de Protección Previsional es una de las solicitudes que hace el Consejo Fiscal Autónomo, que en la práctica pase a ser parte de las responsabilidades del Estado. Entonces, más allá de lo que, porque esto va a cambiar, digamos, va a modificarse a propósito de las indicaciones que se están anunciando. Yo lo vi ahí usted en la Comisión de Hacienda escuchando atentamente al presidente del Consejo Fiscal Autónomo, pero tomando en cuenta de que va a haber correcciones en lo grueso, ¿por qué no solucionar y no zanjar ahora el tema de las pensiones? ¿Hay que esperar 6 años más, u 8 o 10, como han estado esperando los pensionados? Y sobre lo que usted decía de la clase media, precisamente la clase media va a aportar a este fondo, pero a la clase media, o sea, a las personas que sí han cotizado, se les va a agregar una o 0,1 UF para mejorar sus propias pensiones. Entonces, ¿es hoy el No, momento por o para cierto, usted sí, no? no, hoy es el momento y la mejora que se plantea y la forma que se plantea no está en cuestión. El punto es quién la paga, Cecilia. Entonces, hay dos grandes problemas con esta reforma. La primera es quién paga esto y es la clase media que gana menos de 3,5 millones de pesos, que es el tope imponible. Como le digo, una persona que gana 17 millones de pesos no está poniendo el 1,5% de su sueldo, está poniendo el 0,5, 0,3% de su sueldo, o sea, ya de la regresividad más escandalosa. Pero además, respecto a la Comisión de Hacienda y al Consejo Fiscal Autónomo, esto nos demuestra que están endeudando al Estado a niveles que nunca lo habíamos conocido. Y como están endeudándolo a tal nivel, están escondiendo la deuda bajo un concepto que se llama bajo la línea. Entonces separan la deuda para no reconocerla. Lo mismo que hacen con las empresas del Estado. Entonces, cuando yo digo que van a reventar las finanzas públicas, lo digo por lo siguiente. Hoy día el país ya tiene una cierta cantidad de deuda, digamos 120, el 40%, 44% del PIB. Pero resulta que no estamos contando, estamos eliminando arbitrariamente la deuda de las empresas públicas y ahora vamos a estar eliminando arbitrariamente una deuda que puede llegar hasta el 15% del PIB según el CFA. Entonces estamos dejando a Chile endeudado a niveles tan grandes que los que hoy día son jóvenes que están pagando esto, las tasas de reemplazo de ellos en el futuro van a ser paupérrimas. ¿Por qué? Porque se está pagando con la plata de ellos, algo que después no le van a poder devolver y van a enfrentar a un fisco completamente endeudado. Y eso lo dijo claramente el Consejo Fiscal Autónomo. Lo que pasa es que el Consejo Fiscal Autónomo dice, mire, esto se puede hacer y claro, pero resulta que el Consejo Fiscal Autónomo dice que las holguras, o sea, lo que van a poder hacer los próximos presidentes en el futuro, dada la deuda que va a tener, van a ser cero, no van a poder hacer nada. Entonces, las futuras generaciones van a sufrir fuertemente con lo que se está haciendo el día de hoy. Sí. Entonces, yo comparto con usted.
la necesidad de subir las pensiones, pero la forma en que se está haciendo, yo estoy absolutamente en contra. Yo estoy a favor del aumento de la PGU, eso es una parte, pero lo que se está haciendo con el pilar contributivo es endeudar al fisco y se está endeudando con la clase media y no con lo que más tienen para dejarlo pero meridianamente claro. Sí, Yo le digo, en mi caso, mi sueldo va a salir un 0,7%. Del sueldo de personas que trabajan conmigo va a salir el 1,5% de su sueldo. A mí no me parece justo, ¿qué quiere que le diga? ujú. Pero como usted plantea un escenario bien negativo, sin embargo, el presidente del Consejo Fiscal Autónomo no lo planteaba tan complejo y de hecho ponía el punto en lo que usted dice, aumentar la PGU, que hoy día llega a cerca del 2% del PIB, y aumentarla sin reforma implicaría que de aquí a 25 años llegaría a 7% del PIB, pero no habría cómo seguirla financiando tampoco. Entonces, ¿qué se hace? No, yo estoy de acuerdo con eso. El financiamiento de las pensiones, digo, yo estoy a favor de un aumento de la cotización del 6%. Eso lo tengo claro, porque lo que ocurre hoy día es que no hemos tocado los parámetros del sistema y por lo tanto, cuando se hizo esto en el año 80 y vivíamos 66 años, claro, es distinto que hoy día que vivimos 82 años o Sí, 84 claro. años. En una, Y por lo tanto, los parámetros tienen que ser distintos. senador, estamos conversando con el senador Rojo Edwards del Partido Social Cristiano a propósito de la reforma de pensiones y otros temas. Para avanzar y ya cerrando este tema, y ya desde el punto de vista más político, ¿no parece o pareciera ser para la ciudadanía una situación bien curiosa que haya una oposición tan férrea al proyecto en los dos extremos de la política chilena? ¿A qué cree usted que se debe ese fenómeno? ¿Son los que tienen la razón No, yo creo o qué que, pasa ahí? no, yo creo que esa afirmación no es real, porque usted puede ver hoy día, por ejemplo, el Frente Amplio, que dijo que va a votar cerradamente, al igual que el Partido Comunista, por la reforma. Los que se dieron acá fuimos quienes por años dijimos que no íbamos a tocar los ahorros de las personas y no le íbamos a quitar parte de su Mm. sueldo, que son los que nos agrupamos en la opción rechazo. Esos son los que están siendo afectados respecto a lo que hemos prometido, Cecilia. Yo era presidente del Partido Republicano cuando lideramos la campaña del rechazo. No solamente dijimos que no le íbamos a quitar la plata a los trabajadores, sino que lo pusimos en la franja pagando por la creación de avisos publicitarios durante años en la franja y después también en el segundo proceso también se habló, ¿no es cierto? Para que se entendiera que nosotros no poníamos en cuestión la propiedad de los ahorros. Entonces, cuando usted hace este Mm. 1,5%, lo que está haciendo es transgrediendo lo que nosotros hemos dicho, pero por años. Entonces, yo quiero una reforma, pero quiero una buena reforma, porque además este sistema de un préstamo obligatorio, forzoso, en que te van a devolver una cantidad mucho menor de lo que te corresponde y te lo van a devolver solamente dependiendo de la salud financiera de este fondo, que es un fondo que obviamente va a estar desfinanciado por la cantidad de gente. Si los chilenos estamos envejeciendo, cada vez son menos los jóvenes o los adultos trabajando y más proporcionalmente los que son mayores. Entonces, lo que estamos haciendo hoy día, en la forma que lo estamos haciendo, es pan para hoy, un poquito de pan para hoy, pero un tremendo problema para el día de mañana. Entonces, por eso hemos dicho nosotros, esta forma no corresponde. Y más encima, Cecilia, si lo van a hacer, ¿por qué le piden a la clase media el préstamo? ¿Por qué no se endeuda entonces el Estado? Claro, porque no quieren decirle al mundo que Chile no tiene un 45% de deuda, sino que en realidad con esto va a tener 60 o 70% de deuda. O sea, quieren además ser bastante poco honestos con la situación financiera que esto crea porque revienta las finanzas Ya, públicas. senador, Ahora, entonces, ¿cuánto más hay que esperar? Porque para corregir todo lo que usted está diciendo hay que hacer un proyecto nuevo. Entonces, ¿cuánto más no, hay que esperar para tener mire, una reforma de pensiones que lo dijo el presidente del Consejo Fiscal Autónomo, ahí donde usted está en la exposición? Este tema hay que resolverlo. Yo entiendo que usted dice hay que resolverlo de buena manera, pero ¿cuánto más hay que esperar? ¿No es este no, el yo no momento esperaría entonces? nada. No, yo no esperaría nada. Mire, tenemos el seguro antilagunas, que es un acuerdo. Tenemos la licitación de carteras que va a permitir que se baje el Mm, cobro de la AFP y por lo tanto mejore un poco los ingresos de los trabajadores por concepto de menor pago. ujú.
hay una gran cantidad de acuerdos. También tenemos un acuerdo, de lo que entiendo, de un 4,5% de la cotización individual. Sí, Ahí ya tiene varias materias en las cuales sí hay acuerdo. Y fíjese que nosotros no hemos reclamado o no nos hemos puesto en contra del seguro de invalidez que se sí. junta, ¿no es cierto?, con una cotización del 0,76% extra que va a igualar las pensiones de las mujeres, ¿no es cierto?, Así y es. hombres que a igual edad tienen igual. Entonces, nosotros tenemos una cosa muy específica que es la que genera los problemas que estamos diciendo. Pero yo también quiero decir otra cosa, Cecilia. Si el gobierno dice que le importa la seguridad, el gobierno nunca debió haber planteado una reducción de recursos para los carabineros y la PDI, que es lo que se están echando para atrás el día de hoy. Mm. Si el gobierno dice que las pensiones son una prioridad, lo que corresponde es que le hagan espacio en el erario público, que ya son 80 billones de dólares todos los años, para pagar pensiones. Yo con esto, Cecilia, yo digo, no me digas tus intenciones, muéstrame tu presupuesto. Y en el Perfecto. presupuesto del gobierno no está la seguridad y tampoco está la previsión porque están obligando a la clase media a pagar por todo esto. Y esa es la naturaleza del desacuerdo. Antes que se nos acabe el tiempo, senador, cortito, usted está presidiendo la Comisión de Economía y se supone que hay otro tema contingente que tiene que ver con el exceso de permisos. ¿Cómo avanza ese proyecto? ¿En qué va? ¿Y vamos a tener novedades antes que acabe el gobierno al menos? Sí, bueno, permisología es, estamos trabajando en la Comisión de Economía, estamos trabajando lo más rápido que podemos, es un proyecto creo que va muy bien inspirado, obviamente tenemos muchas diferencias, pero son diferencias que yo confío que vamos a poder cerrar y ojalá sacarlo de la comisión durante enero. De lo contrario, lo sacaremos en marzo, pero es un proyecto muy necesario. Déjame darte un par de cifras, Sí, sí. Cecilia, para que la gente entienda el problema que estamos en Chile. Fíjese que en el caso más extremo, pero es un caso real para la minería metálica compleja, la resolución ambiental, que no es parte del proyecto, pero Mm. después le digo por qué tiene un promedio de tramitación de 138 meses, o sea, Una 11, 12 locura. años. Sí. Es una locura. Las obras hidráulicas menores que la ley establece que tienen un plazo de 6 meses se demoran en promedio 34 meses y las obras hidráulicas mayores que tienen el mismo plazo de 6 meses se demoran en promedio 49 meses. O sea, lo que tenemos en Chile es un desastre de marca mayor y por eso es que no está habiendo inversión. Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de reducir esos plazos para que haya más inversión, más productividad, más trabajo y más crecimiento. Y en eso, por lo menos, en este proyecto estamos trabajando y es parte del fast track económico que hemos acordado con el Bien. gobierno y espero que podamos tener buenas noticias pronto. Esperamos también que haya buenas noticias por el bien del país. Le agradecemos al senador Rojo Edwards del Partido Social Cristiano por esta conversación. Que tenga buena tarde, senador. Le va a tocar trabajar el fin de semana. Gracias por la invitación. Chao, Así chao. es, nos va a tocar. Un abrazo. Bueno, nosotros